Bien, maestro, gracias. Buenos días, maestro. Sí, veo que estaban un poco apurados porque estaban en otra clase, ¿verdad? Así es, Este, así es. bueno, no hay problema, suele pasar esto. Entonces, también por eso trato a veces de empezar la clase no exactamente a la hora, dar unos minutos ahí de reserva por estas eventualidades, pero ahorita vamos a comentar este, algunas situaciones de la próxima semana, entonces para que también lo tomen en consideración, ¿no? Muy bien, me parece que ya está la mayoría de ustedes conectados. No nos vamos a demorar mucho, van a ser unos 20 minutos a lo mucho, probablemente. Entonces, si les parece, vamos a empezar. Ahorita nada más voy a iniciar la grabación, permítanme un segundo. Muy bien, ya está esto. Como les decía, esta semana estaríamos terminando los temas correspondientes al primer parcial, a las unidades 1 y 2, y la próxima semana, tanto para Historia de África como para Historia de Norteamérica, aunque eso lo vamos a revisar mañana, vamos a tener únicamente, dedicárselo únicamente a estas dos situaciones. Los avances del Producto Integrador de Aprendizaje, del PIA, que eso ya se los había anticipado en la primera sesión que tuvimos. Les expliqué en qué consistía el PIA y les avisé que se tendría que entregar una serie de avances a la mitad del semestre. El momento ya llegó para eso. Aquí nada más vamos a hacer a destacar algunas cuestiones que necesito que ustedes ya tengan visualizadas o que ya tengan más en concreto, ¿sí? Ya más o menos que estuvimos abordando los temas y vimos cómo se ha venido tratando el curso, ¿sí? Entonces, no creo que haya mucho problema al respecto. De cualquier forma, en el programa que está en la sección de archivos, en ese documento viene con mayor detalle estas características del PIA como general, pero por lo pronto, para la próxima semana, en particular para el lunes 22 de marzo, exclusivamente le vamos a dedicar a revisar estos avances. Como les decía, al principio del semestre, no se trata de un trabajo escrito, no se trata de una presentación de PowerPoint. Si la quieren utilizar, no hay ningún problema. No hay limitación en ese sentido, pero a lo que me refiero es que no es obligatorio o no es un requisito el que ustedes elaboren un documento o una presentación para exponer estos avances. Podríamos igual hacerlo a manera de conversación y ir comentando un poco estos avances, ¿no? ¿En qué van a consistir? Bueno, antes recordemos que para la clase de Historia de África se trata de una revista digital que, insisto, en extenso se encuentra en el programa, aunque ya lo revisamos al principio del semestre. Me van a comentar ustedes primero cuáles son los equipos y quiénes son los respectivos integrantes, ¿sí? Si mal no recuerdo, iban a ser 5 equipos, ¿verdad? Sí, así es. Nos lo llevo a comentar. Sí, así es. Muy bien, entonces el próximo lunes tendría que estar ya organizados 5 equipos y me tendrían que indicar cuáles son los integrantes. De esa manera yo voy organizándome también para el momento de evaluar ya tener yo también este avance, ¿no? En el sentido de que además de la agenda que llevo, también llevo un control o un registro. Entonces ahí voy a ir señalando quiénes pertenecen a este equipo. Así me faciliten mucho las cosas al final del semestre, ¿sí? Entonces, si alguien no se ha integrado a un equipo, tienen tiempo de hacerlo, o si alguien está teniendo dificultades o X o Y razón, no se ha integrado, pues ahorita que terminemos esta explicación vemos la manera de resolverlo. Lo digo sobre todo porque hasta donde tengo entendido, aunque no me lo han
confirmado hasta este momento dentro del grupo, tengo registrados a 23 estudiantes, ¿sí? Entonces supongo, no estoy confirmado, tampoco me han dicho nada desde la coordinación, que 2 de estos estudiantes pertenecen tal vez a otro semestre, no estoy seguro. Entonces, ahorita vemos si es así la circunstancia o si no es así, etcétera, para que puedan ajustarse a los respectivos equipos, ¿no? Entonces, lo que necesito que me informen la próxima semana, el lunes 22, es cuáles son los equipos y quiénes son sus integrantes. También dentro de los avances voy a solicitar que tengan lo más aproximado posible, lo más concreto ya elaborado, el dossier, es decir, este eje temático o temporal bajo el cual van a estar trabajando. ¿Qué quiere decir? Que si van a que me digan si el dossier va a ser, no sé, historia social, historia cultural, historia política, historia económica, o de otro tipo, historia del arte, no sé, que me señalen eso, o si van a trabajar diferentes temas, pero en un solo periodo histórico, ¿sí? Entonces, no tienen que detallarme cuáles van a ser todos los pormenores, digamos, pero sí que tengan ya ustedes la perspectiva general de cuál va a ser el dossier y también me dan a mí un referente para irme generando una idea de lo que me van a entregar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si en ese momento hay dudas, al momento de la entrega de los avances hay dudas, o todavía no terminan por cerrar o hilvanar todo el dossier, bueno, entonces ya la complementamos en ese momento para que ustedes ya terminen con eso y puedan seguir trabajando sobre el PIA, ¿no? Habrá algunos que ya lo van a tener completo, ya bien decidido, habrá quienes no, entonces este es el momento indicado para resolver todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, insisto, para eso es la sesión exclusivamente, para tratar el asunto del PIE. Entonces, si necesita alguien más orientación o cosas similares o contribuciones de sus compañeros o observaciones, para eso es la sesión. Por un lado, y por el otro también el título aproximado de su revista. Claro, no tiene que ser el definitivo, pero por lo menos que también tengan una idea hacia dónde va o qué tipo de revista plantean hacer, ¿no? Que no necesariamente tiene que reflejar el dossier, ¿sí? Porque una misma revista tiene varios dossier de acuerdo a su periodicidad, ¿sí? Si quieren que coincida está bien, no hay ningún problema. Simplemente a lo que me refiero es que no tiene que haber una correlación, no es indispensable, ¿sí? Entonces, que tengan ya más o menos cubiertos estos aspectos del dossier y del título. Por otro lado, supongo también que habrán pensado por lo menos ya a grandes rasgos cuáles podrían ser los artículos que podrían integrar en su dossier. Igual, me parece que eran 3 artículos, ¿sí? De cualquier manera ahí está el programa por si lo gustan revisar. Entonces, más o menos, tener esa idea de qué van a abordar los artículos, qué temas van a plantear. Insisto, no me tienen que entregar un avance del artículo, simplemente mencionarme qué orientación tiene o cuáles son algunos de los temas que van a tratar en los artículos. Obviamente, tiene que ser diferente un artículo del otro dentro de la misma revista, ¿sí? De lo contrario, sería un poco absurdo, digamos, tener 3 artículos hablando de lo mismo o bajo la misma perspectiva, ¿sí? Entonces, alguna sugerencia que tengan ustedes para presentar los artículos en el PIE, ¿sí? Igual, recuerden que no son textos muy extensos, y lo que me interesa es sobre todo la organización y la estructura. Claro que voy a tomar en cuenta también la cuestión de la información y todo esto, pero pues es un trabajo integral, por eso es integrador, ¿no? Porque buscamos que abarque varios elementos de los abordados en el semestre. Entonces, eso tómenlo en consideración. Y por último, también quisiera, en la medida de lo posible,
que me comentaran qué texto o qué libro o qué documento eligieron o tienen visualizado elegir para hacer la reseña, ¿sí? Si alguien ya lo comenzó a leer, mejor aún, así me puede dar más o menos una síntesis, me presenta un poco del libro, a lo mejor el autor o la autora, o autores, ¿sí? En caso de que sea un libro colectivo. ¿Sí? Recuerden que dijimos que este libro que se va a reseñar no necesariamente tiene que ser de corte histórico, ¿sí? O no de un texto académico, puede ser literatura, puede ser un libro relacionado con el arte, por ejemplo, con otros aspectos, ¿no? Con religión, con filosofía, con cultura popular, una novela, o no sé, cosas así, o una antología de cuentos, cosas similares. Ustedes tienen toda la libertad de elegir el texto. Entonces, si ya hasta este momento, ¿sí? Aunque no lo hayan empezado a leer, pero ya tienen más o menos visualizado el texto que quieren reseñar, también es lo que necesito que lo comenten. Ahora, ¿en qué va a consistir la evaluación de estos avances? Recuerden que yo les dije que el 10% de su calificación final tiene que ver con estos avances del PIE, ¿sí? Entonces, en la medida en que mayormente, es decir, si de estos 4 elementos que yo les estoy pidiendo, nada más me entregan 3, perdón, son 5, integrantes, el dossier, el título, los artículos y el texto para reseñar, ¿sí? En la medida en que ustedes me entreguen todos estos requisitos, bueno, entonces van a cubrir este porcentaje, ¿sí? Obviamente va a ser calificación por equipo, o sea que se les va a asignar a todos los integrantes la misma evaluación. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que el texto para reseña no lo han encontrado, bueno, entonces ya su calificación se vería modificada ahí, ¿no? O el dossier, a lo mejor ya lo tienen, pero no está redondeado, no está muy concreto que digamos, y aquí les ayudamos a armarlo, bueno, entonces también eso va a influir en la calificación. Entonces, de esa manera es como vamos a ir a evaluar, en la medida que entreguen los 5 elementos que estoy solicitando, y también ver en qué grado de avance llevan, ¿sí? Entonces, ya tuvieron todo febrero, prácticamente todo marzo, ¿sí? Entonces, ya deberíamos de tener por lo menos estos elementos. Si alguien ya empezó a redactar y empezó a escribir, bueno, esa es otra cosa, pero por lo menos estos 5 elementos son algo que ya deberían de tener como que puntualizado, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, comentario. ¿Sí? Porque el lunes 22 únicamente voy a entrar directamente con lo de los avances, quiénes son y tal y tal y tal y tal. En ese momento ya pasamos directamente a eso, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o comentario hasta aquí. Ok, bueno, eso lo tomaré como que no hay problema. Recuerden que ahorita no estoy viendo el... De mi parte no, profesor. Perfecto. No, profe. Muy bien, excelente. De cualquier manera, por eso también se quedan grabadas las sesiones, porque si alguien más adelante se le pasó algún detalle, tiene la posibilidad de revisarlo. Claro, supongo que también le pueden preguntar a sus compañeros y compañeras y revisar el programa que está en la sección de archivos, ¿sí? Bueno, por lo pronto, esos son los avances que voy a solicitar para la próxima semana, para el lunes 22 de marzo. Si no hay dudas, si no hay comentarios, pasamos al siguiente asunto de la agenda. En el examen, ¿sí? Este examen para Historia de África lo programé para el jueves 25 de marzo. ¿Sí? Consideren, y esto es muy importante, por eso inicié la sesión con esto, consideren que si la maestra o el maestro de la clase anterior, ¿sí? A veces los deja salir a la hora o incluso minutos después, pues entonces plantéenle, ¿no? Coméntenle que van a tener examen con un par de minutos, a lo mejor que les permita salir antes. Y ahorita les voy a decir por qué la situación.
Muy bien, la estructura del examen para el jueves 25 de marzo. Obviamente será una versión digital, ¿sí? Serán 15 preguntas las que ustedes tendrán que contestar. 5 de ellas serán preguntas abiertas y cada una de ellas valdrá 10 puntos. Ahí tendrán la mitad de la calificación del examen. ¿A qué me refiero con preguntas abiertas? Porque a lo mejor puede prestarse a cierta ambigüedad de esto. Únicamente se va a plantear o se van a solicitar algunos requisitos sobre un tema en específico, en particular, y ustedes tendrán que hacerme una redacción explicándome el proceso o la situación que se solicite. ¿Hay un mínimo de extensión? Pues no, no la hay. Exactamente. Bueno, también si me dicen, no, profesor, le respondí en 3 líneas, pues entonces ya voy a empezar a dudar un poco, ¿no? de la calidad de la respuesta, ¿sí? ¿Recuerdan que dijimos que no hay preguntas tontas, pero sí respuestas tontas? Bueno, no quisiera que ese fuera el caso. Entonces, no hay un mínimo porque quisiera que ustedes se expresaran con la mayor libertad posible, pero también con mucha precisión. Es decir, que en la redacción de esa respuesta, ¿sí? Me describan el proceso en las líneas que consideren necesarias, pero que la respuesta esté completa, ¿sí? Si me escriben un párrafo de 20 líneas, porque puede llegar a ocurrir, pero no me están diciendo toda la información o no responden a la pregunta y solo es relleno lo que me están contestando, pues entonces, por más que hayan escrito, pero no está la respuesta, pues no le encuentro mucho caso, no mucho sentido. Entonces tomen en consideración eso, ¿sí? Una redacción extensa no necesariamente es la respuesta correcta o no siempre incluye la respuesta correcta. Entonces, traten de ser concretos, pero lo suficientemente extensos para explicar la respuesta que estamos buscando, ¿sí? En el caso de las preguntas abiertas, las diseñé a modo de que fueran lo más flexibles posible, ¿sí? Entonces, a lo mejor a alguien se le va a ocurrir o se va a acordar de un elemento o va a poner atención en un elemento más específico que otro y es válido. Sí, para eso son las preguntas abiertas. Pero insisto, en la medida que puedan responder con claridad, con estructura y con sentido lo que se les está solicitando, es la forma en que se les va a evaluar esas 5 preguntas, ¿sí? Y las 10 restantes ya serán de opción múltiple, ¿sí? Que no por eso les vayan a prestar menos atención, porque ahí está el otro 50% de su calificación de examen. De esas 10 preguntas, cada una va a tener un valor de 5 puntos, ¿sí? Entonces van a ser de opción múltiple, es una pregunta y 3 opciones. Y de esas 3 opciones ustedes eligen la correcta. Pero insisto, no lo dejen así al azar, ¿sí? Porque insisto, es la mitad de su calificación. Entonces, en ese sentido va a ser la estructura del examen. Preguntas hasta aquí. Bueno, antes de cualquier cosa, ahorita lo de los temas que va a incluir el examen, ahorita lo revisamos. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta diferente? Muy bien. Siguiente aspecto a considerar. El tiempo del examen va a ser lo que dura la sesión de la clase, ¿sí? Por cuestiones de respeto a mis compañeros maestros y también por ustedes que tienen otras actividades, obviamente no podríamos tener más tiempo. Entonces, la sesión del jueves es de 10:20 a las 12, ni más ni menos, ¿sí? Sobre todo porque el examen está programado automáticamente. Cuando elaboras el examen en una plataforma como Forms, por ejemplo, tienes la posibilidad de programar, ¿sí? Entonces, está programado a esa hora. A las 10:20 se abre y a las 12 hayan terminado o no, se cierra. Entonces, considérenlo también, sobre todo por estas 2 cuestiones. Uno, por lo de la materia que tienen en la clase anterior, la materia que tienen anterior a esta sesión, y por la redacción de las preguntas abiertas. Entonces, a lo mejor se van a entusiasmar y me van a querer explicar medio libro. Está bien, no hay problema, pero consideren que el tiempo está limitado de 10:20 a las 12. A las 12 se cierra el examen y ya no se va a volver a abrir, ¿sí? ¿Cómo va a ser la situación? Yo voy a iniciar la sesión igual a las 10:15, como cada sesión, como cada clase.
y a las 10:20 yo pego el link en la sesión, ustedes entran y lo empiezan a contestar. No esperen a que yo les diga ya o no esperen a que estén todos sus compañeros o compañeras. En cuanto vean el link del examen, ustedes entren y empiecen, ¿sí? Y pues hasta que terminen, ¿no? Entonces consideren todos estos elementos. Por eso les comentaba que como no se plantea ver como que un break o interrupciones ni nada similar, pues tomen eso en consideración, ¿sí? Si pueden, coméntenle al maestro o la maestra si les puede dar oportunidad por esta ocasión, a lo mejor 2-3 minutos antes de salir, para que tomen agua o se estiren, no sé lo que sea, y tengan tiempo de conectarse en el momento indicado, ¿sí? A las 10:20 yo pongo el examen y ustedes entran inmediatamente, ¿sí? Entonces no hay necesidad de esperar a que yo les diga ya pueden empezar. En cuanto vean el link, ustedes entran. En ese caso, la asistencia la voy a tomar a partir del examen, porque a mí me llegan los resultados de forma inmediata. Otra cosa también antes de que se me olvide. Obviamente los resultados del examen no los voy a tener de forma inmediata, aunque las respuestas de opción múltiple me arrojan un resultado, únicamente es parcial, ¿sí? Porque yo tengo que revisar pregunta por pregunta de las abiertas de todos y todas ustedes, ¿sí? Entonces me va a llevar más o menos las 2 semanas de receso, ¿sí? Revisar las preguntas abiertas tanto para esta materia como para la otra. Entonces, de forma inmediata no van a tener el resultado del examen, así que también pido un poco ahí de paciencia al respecto, ¿sí? Entonces me va a llevar algo de tiempo revisar pregunta por pregunta. Entonces son 5 por 23, son más de 100 preguntas, ¿sí? Nada más en esta materia, más las correspondientes de la otra, ¿no? Entonces también esa era una cuestión. Así que tomen en cuenta eso, que la calificación no va a ser inmediata. Muy bien, preguntas hasta aquí. No, profe. Perfecto, muy bien. De cualquier manera, si en algún momento les surge alguna duda, pregunten, ¿sí? Este es el momento para eso. Ok, entonces les decía que a las 12 del día, hayan terminado o no, el examen se cierra, no lo hago yo, lo hace el programa, y ya no se va a abrir, ¿sí? Y como ya está organizado de esa forma, aunque se los quiera poner después, no sé, a las 2 de la tarde o 3 de la tarde, pues ya no se puede abrir porque está bloqueado pues por el sistema, por el propio sistema. Ahora, ¿qué pasa si durante el examen, ¿sí?, alguien tiene una falla de internet o se le cae la plataforma o no sé, X o Y razón? Este tipo de eventualidades que nos han venido ocurriendo a lo largo del semestre, a ustedes les consta. ¿Qué va a suceder? Bueno, entonces, en ese caso exclusivo, ¿sí?, entonces podríamos ver la posibilidad de aplicar un examen diferente, ¿sí?, un examen alternativo, ¿sí?, pero tendría que avisarme en ese mismo momento para el día siguiente ponerles el examen, ¿sí? No puede pasar de esa semana porque necesito yo también evaluar, ¿de acuerdo? Entonces, ojalá no sea el caso de que el internet está fallando o que no pudieron entrar en la sesión. Digo, yo sé que no depende de ustedes, pero en caso de que llegue a ocurrir, esperando que no sea así, entonces tendríamos que poner un examen alternativo. Se los pondría el viernes en la mañana o en la tarde, depende cómo se ajuste su horario, porque yo también tengo clase en la tarde. Entonces, esperemos no sea la situación, ¿sí? Esto aplica para las 2 materias, insisto. Entonces, como quiera, hay que tomar eso en consideración. Esperemos no esas eventualidades, pero por si llega a ocurrir, ya tienen este asunto. Y ese mismo día, si se llegue a presentar una interrupción o algo, pues entonces nos organizamos. Tengo una sesión en particular con la persona que haya tenido problemas y le comento cómo va a estar la estructura y la evaluación, ¿no?, para que le tome en consideración. Durante el examen, pues no hay pausas, no hay breaks, ¿sí? Entonces, les voy a solicitar quienes puedan y tengan la posibilidad mantener la cámara encendida, ¿sí?
no que no confíe en ustedes, no confío en nadie, es una filosofía muy útil, pero sobre todo es el asunto de que no me voy a dar cuenta si se levantaron o si se fueron y regresaron, y luego vamos a suponer que no tengan la cámara encendida, y luego se levantan por un vaso de agua o a consultar sus apuntes o lo que sea. Yo no me doy cuenta y luego dicen, no, profe, es que no pude contestar o batallé para esta pregunta. Bueno, ¿yo cómo voy a saber, no? Sí. Entonces, a la medida que todos podamos ser lo más apegados más a esto, bueno, entonces me será más viable buscar alternativas para la evaluación en caso de que sea necesario. Por X o Y razón, a lo mejor habrá personas que no van a poder o no deseen, también es válido encender la cámara, no hay ningún problema. Pero insisto, quienes puedan o así lo deseen, será lo mejor, ¿no? Entonces, de esa manera, pues es un criterio más para ver el desempeño, ¿sí? Yo sé que ya son universitarios, entonces no creo que hacer trampa, por ejemplo, en un examen sea lo suyo, y menos en una carrera como la nuestra, pero digo, no está de más. Además, como la sesión es grabada, pues eso también nos da un poco o mejor dicho, la administración tiene un poco más de certidumbre de que también yo no les estoy soplando las respuestas o cosas así, ¿no? Entonces, quienes puedan o deseen, sería lo más adecuado, ¿de acuerdo? También a lo mejor habrá alguien que le esté fallando la cámara o no tenga o lo que sea. Entonces nada más me lo hace saber y no hay ningún problema, ¿sí? Durante el examen, también quienes tengan alguna duda, ¿sí?, sobre algún tema en particular o sobre la redacción de la pregunta o sobre la organización de las respuestas en el caso de las de opción múltiple, me lo pueden hacer saber, por supuesto, para eso voy a estar aquí. Pero por favor, no enciendan su micrófono, de esa manera no interrumpen al resto de la clase. Me pueden enviar un mensaje a través del chat y de esa manera nos vamos a dar a solucionar. Igualmente yo voy a tratar de solucionarlo lo más efectivamente posible de forma escrita, ¿no? Entonces, insisto, si tienen dudas, si tienen comentarios, si hay algo que aclarar respecto a la estructura del examen, me lo hacen saber y buscamos la forma de resolver, ¿sí? Entonces, en ese sentido, claro que tienen la posibilidad, ¿sí? Pero me parece que las preguntas son bastante claras al respecto, como para que haya dudas, perdón, pero nunca está de más, ¿sí? Entonces, si alguien tiene ahí esa situación, me lo hace saber, por favor, y lo resolvemos. Igual, en cuanto terminen el examen, solo basta con que lo envíen o lo finalicen y es todo, ¿sí? Les recuerdo que la lista se va a tomar a partir de los resultados que me lleguen. ¿Preguntas o comentarios? Sí, profe, yo. Dígame. Lo de la clase pasada que le preguntaba si tendríamos una guía o algo parecido, o estudiar de nuevo todas las lecturas para que no se nos olvide nada, pero ¿sería una guía o un temario, algo parecido? Sí, sería un temario. Digo, a lo mejor no suelo trabajar así con temarios, ahorita lo discutimos. De hecho, les decía que eso lo vamos a dejar ahorita para el final, pero no sé si exista una duda sobre los lineamientos que hasta ahora he señalado. Ok, sorry. ¿Sí? No hay problema. De cualquier manera, cuando hablemos de los temas también, si hay dudas sobre eso, me lo hacen saber, ¿no? Gracias. Ok, sí, claro. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda sobre hasta lo aquí comentado? Ok, me parece que no. Muy bien, sobre los temas, sí, pues me parece a lo mejor un poco difícil, sí, comentar los temas o decir la información a forma de que no les esté dando la respuesta, pero lo que vamos a hacer es, les voy a comentar los temas de manera muy general, que se adaptan con la estructura que hemos venido revisando a lo largo del curso. Habrá cosas que sí son muy específicas y sí voy a tener que darles una orientación al respecto,
pero por lo pronto, no sé cómo quieren que les dé esa información, si la comento así verbalmente, o la redactamos, o la ponemos en el chat, o la paso a PowerPoint, no sé, Yo digo ustedes. Sí, que la puede ir poniendo en el chat. ok. Bueno, La yo puedo, pienso. ok, esa es una opción, es decir, la vamos escribiendo y la vamos comentando. Esa es una opción, no sé qué opine el resto de la clase. Pues sí, creo que está bien porque ahí se queda pues, guardada, ¿no? Para cualquier circunstancia, entonces, pues sí, está bien. Muy bien, entonces vamos a ir avanzando de esa forma. Voy a ir escribiendo algunos temas y los vamos a ir comentando. Obviamente, pues no les voy a decir exactamente qué elementos, pero sí que tengan algún referente, ¿sí? Por ejemplo, el primer tema con el que empezamos fueron fuentes y límites para el estudio histórico de África, ¿sí? Recuerden que vimos varias fuentes que les han servido a los y las historiadores para trabajar y reconstruir la historia, ¿sí? Y también algunos límites, ahí me faltó un acento, unas limitantes sobre el propio estudio, ¿sí? Entonces, eso lo revisamos en las primeras sesiones, eso va a ser uno de los elementos principales. Ahora, por ejemplo, también va a ser condiciones climáticas y relieve, ¿sí? Hablamos mucho de la geografía, hablamos mucho del clima y cómo estas han determinado parcialmente la historia africana o el curso o el devenir histórico de África. Entonces, a ese respecto, ¿sí? No necesariamente que me describan los climas, no es el propósito. No somos geógrafos ni nada similar, ni pretendemos serlo, pero sí que tengan ustedes conciencia o tomen en consideración cómo las condiciones climáticas y el relieve han influido en las circunstancias africanas, ¿no? Bueno, el tercer aspecto, ¿sí? ¿Cómo fue la expansión musulmana en el norte de África? En teoría, se trata de un proceso, ¿sí? Entonces que me expliquen un poco, que tengan noción sobre esta expansión del Islam en el norte de África. Obviamente aquí no está nada cronológico, es la forma como está estructurado, entonces para que lo tomen en cuenta. Las consecuencias, aquí déjenme, permítanme, del esclavismo en África. ¿Sí? Es decir, recuerden que vimos con el autor John Ilfe, hablamos de las diferentes consecuencias que el tráfico de esclavos dejó para el continente. Entonces, eso lo tomen en consideración. Igual no voy a especificar qué elementos voy a solicitar, pero tomen en cuenta, ¿sí? Siguiente aspecto, sobre el reparto de África, ¿sí? Recuerden que hablamos casi en las últimas sesiones, en la penúltima sesión, ¿sí?, sobre el reparto de África en 1885, pero no quiero que me hablen necesariamente del Congreso de Berlín, sino que pasa durante todo el siglo XIX en el que desemboca o que culmina con este reparto de África. Pues hasta el momento no nos interesa saber quién se quedó con qué parte del continente, porque apenas vamos a hablar de eso, sino cómo todo este proceso se fue generando a lo largo de un siglo, más o menos. Entonces, esa es la cuestión. Déjenme ver si puedo agrupar temas, a ver. 6, 7, bueno, sí, puedo agregar algunos. Características del África histórica.
de eso vimos varias cosas. Hablamos de lo que era la protohistoria y de qué ocurrió o qué elementos habían durante este periodo de transición. Lo pueden revisar, ahí englobo varias preguntas, entonces con esa referencia es suficiente. Hay una cuestión que sí voy a darles que es muy específica, que es lo que propone uno de los autores. Recordemos que Berthaud, ¿sí?, uno de los autores de cabecera, hablaba de algunas categorías que él propone para designar a las formas de organización política y social del África antigua. Son 3 categorías, ¿sí? Ahí ustedes revisan cuál es cuál, cuáles son sus características y el nombre de cada una de estas categorías, porque va a haber referentes al respecto, ¿sí? La otra. Bueno, sí, ya me acordé que es el papel de Egipto en el continente. ¿Sí? Va a haber algunos aspectos sobre eso. Ok, otro aspecto sería los procesos de exploración del siglo XVI. ¿Sí? Obviamente aquí no voy a estar preguntando qué marinero empezó con las navegaciones, ni cuándo fundaron cada cabo, ni nada similar. No me interesa mucho ese aspecto. Lo que me interesa más que nada es cómo fue este proceso de exploración, quiénes participaron y por qué razones, ¿sí? Las razones y el proceso de las exploraciones europeas. Recuerden que hablamos de varios mapas en el que rodeaban el continente para buscar nuevas alternativas. Bueno, eso es lo que voy a estar preguntando. No quién fue Enrique el Navegante, ni fulanito de tal, ni el año en que hubo la tormenta, no sé qué. No quisiera que se enfoquen en eso, sino de forma más específica, por qué iniciaron y cómo se llevaron a cabo estas exploraciones en el continente en el siglo XVI. Otro tema, tal vez pueda incluirlo, es y finalmente los métodos del esclavismo, ¿sí? ¿Cuáles eran esos métodos de compra y venta de esclavos? ¿Cómo se llevaba a cabo también el proceso de comercialización? No les voy a preguntar de dónde los tomaban, tampoco les voy a preguntar cuántos esclavos eran. Trabajar con números a veces nos puede revolver mucho, y para no cuatrapearnos ahí, pues más que nada es eso, ¿no? Los métodos de este proceso de la esclavitud desde África, ¿sí? Ya lo que llegaban a los lugares de destino, eso ya es otra cosa, y francamente no podríamos prescindir de ellos, ¿sí? Y me parece que en general es todo, ¿sí? A lo mejor cuando vean las preguntas pues van a decir, no, es que esto no me lo dijo, pero sí vienen incluidos en los grupos temáticos. Por ejemplo, en la expansión musulmana, de ahí puedo sacar 2 o 3 preguntas, ya veremos. Bueno, ya están hechas obviamente, pero no les voy a decir cuántas. Pero ahí, si leen con atención y revisan o tomaron apuntes o no sé cómo se estructuran ustedes para estudiar, pues ahí se van a dar cuenta. ¿Okay? Por eso aquí nada más pongo 10 temas, ¿sí? Porque aunque son 15 preguntas, de esos 10 temas voy a sacar algunas preguntas más. O destaco algunas preguntas. No sé si hay dudas, comentarios hasta el momento sobre esto. Digo, tienen exactamente una semana para estudiar, me parece más que suficiente.
Los textos son los que hemos venido usando, no les voy a pedir que revisen otra cosa. Entonces, son textos que ya leyeron, que ya comentamos, que ya discutimos aquí. Entonces, más que nada, pues es un repaso, ¿no? No sé si hagan grupos de trabajo para estudiar, o si trabajan de manera individual, o si revisan las grabaciones de nuevo. No sé cómo estudien ustedes, pero bueno, ahí está el asunto. ¿Nada más? ¿No hay dudas? No, profe. Muy bien. Porque el lunes, antes de darle la palabra a Ricardo, el lunes nada más me voy a dedicar a lo de los avances del PIE. Sobre el examen ya no voy a tocar nada porque también para eso está en la sesión. Sí, Ricardo, dígame. Maestro, bueno, pues sí sería una duda. Las lecturas está registrada aquí en el programa de África. ¿Qué lecturas son y qué páginas se necesitan? O sea, ¿qué páginas se deben de leer o eso dónde está? Exactamente de que te digan qué página no viene, pero en el programa recuerden que está separado en lecturas básicas y lecturas complementarias, ¿sí? En este caso nada más de las lecturas básicas, perdón, son como 6 textos y de esos nada más hemos usado como 3 o 4, ¿sí? Entonces, y de hecho en los textos, ¿sí? En el índice viene tal cual, ¿no? Por ejemplo, en Berthaud, ustedes van a revisar lo de la África protohistórica y las categorías que propone y lo de las fuentes y las limitantes, ¿sí? Entonces, esos 3 elementos vienen en Berthaud, ¿sí? Las exploraciones y lo del esclavismo y las consecuencias, eso lo vimos en John Ilfe, y también lo del clima, ¿sí? Un poco. Y luego utilizamos una vez nada más lo del se vio como canciones. Bueno, una vez nada más utilizamos el texto que se llama El León y el Cazador, ¿sí? Hablamos una cuestión nada más de eso para creo que del reparto de África la utilizamos, déjenme confirmar. Sí, lo utilizamos la de León y el Cazador para el reparto de África, y ahí vienen como tal en el índice, no van a batallar para eso. ¿Qué otra utilizamos? La de Reflexiones sobre el Antiguo Egipto, ¿sí? Utilizamos un capítulo de ahí, ¿sí? Creo que solo la primera mitad de uno de los capítulos que habla sobre el lejano y el próximo Egipto, algo así se llama el capítulo. Pero el libro, y así es como está cargado en la plataforma, se llama Aproximaciones sobre el Antiguo Egipto, ¿sí? Entonces les digo, usamos 3 o 4 libros para eso. Bueno, Ricardo se nos acaba de ir ahí, entonces fue el que hizo la pregunta, no sé qué pasó. Ahí está de nuevo. Y el de Quiservo, ¿sí? Dejen, escribo aquí el nombre de ese autor. Utilizamos también para lo de la geografía y lo de la población, ¿sí? Entonces, en este caso, omití lo de la expansión poblacional, pero sí me interesa lo de la cuestión geográfica, y Quiservo hablamos de eso junto con John Ilfe, ¿sí? Entonces, de cualquier manera, si ustedes revisan las grabaciones previas, cada clase yo dejaba el nombre del texto y las páginas, ¿sí? Y ahí van a estar en todas. Por eso prefiero no solo decírselo, sino escribirlo en el chat. Entonces, si tienen la oportunidad o tienen dudas para mayor precisión de las páginas, revisen las grabaciones anteriores y ahí viene las lecturas que he venido solicitando para lo que va del curso, ¿sí? Nombre del texto o del autor y el número de páginas, ¿de acuerdo? Ricardo, ¿algo más sobre eso antes de pasar con su compañero? No, con eso está bien, gracias. Perfecto, muy bien. Miguel, lo escucho. Sí, gracias, profe. La expansión del Islam fue con John Ilfe, ¿verdad? Permítame un segundo, aquí lo debo de tener. Eso fue sí señor, con John Ilfe,
Muy bien, gracias, Sí. profe. Sí, entonces, como se dan cuenta, hemos utilizado 3 libros básicos y otros nada más eventualmente. Hemos leído poco de otros autores, pero porque los que tenemos nos han servido bastante bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o comentario? ¿Todo bien entonces? De acuerdo. Entonces, si ya no hay más preguntas o más comentarios, aquí terminamos la sesión. No se les olvide que mañana tenemos otro tema para historia de Norteamérica y veríamos más o menos un poco lo que vimos aquí. Sí, aunque como ya avanzamos, ya más o menos va a ser lo mismo, nada más vamos a ver algunas diferencias, ¿sí? Entonces, si ya no hay más dudas, más comentarios, nos vemos mañana y no se olviden, por favor, de registrar su asistencia en el chat, ¿sí? Pásenla bien y que tengan un buen día. Que tenga lindo día, profe. Muchas gracias. Gracias, profesor.